Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Versículo 13, y lo vas a marcar ahí en tu Biblia, ¿sí? Una de estas madrugadas, cuando estaba orando, estaba hablando con el Señor, de repente empezaron a pasar imágenes en mi mente sobre la vida de Jesús, imágenes en mi mente sobre el ministerio de Jesús. Imaginaba cómo Él se paseaba por diferentes lugares, por diferentes pueblos, aldeas, calles, ciudades, por el mar de Galilea, cómo había tanta gente que lo escuchaba, que lo seguía, cómo el Señor caminaba kilómetros y kilómetros y kilómetros, hablando del reino, hablando de las cosas del Padre, entregando ese mensaje de salvación a una humanidad perdida. Y cuando oraba y hablaba con Él y me imaginaba toda esa situación, todas esas vivencias de Jesús, podía verle ahí su rostro, en lo que lo imaginaba en mi mente, podía verle su rostro, ese rostro de amor, ese rostro de misericordia, ese rostro de tanta compasión al ver la necesidad de tantas personas. Jesús los miraba y decía, como muchas veces nosotros quizás lo hemos hecho y hemos sentido un poquito de dolor, un poquito de lástima. Es fea la palabra lástima, pero como seres humanos no a veces actuamos de esa manera. Cuando vemos una necesidad, vemos a personas que quizás están en la calle, en situación de calle, no lo vemos en la medida en que Jesús lo veía, porque Jesús estaba en un tiempo, en una época de tanta pobreza. Hermanos, había tanta pobreza, tanta miseria, porque así como había opulencia por un lado, por el otro lado había muchísima miseria, había muchísima necesidad, habían muchísimas enfermedades. Y esos enfermos estaban por ahí tirados en la calle. A nosotros no nos toca ver todas esas situaciones, pero cuando vemos a alguien en esa situación, a veces sentimos lástima. Y esa lástima nos lleva a decir, ay, pobrecito. Y listo, y quedó ahí nuestra compasión. Pero Jesús, cuando miraba a esas personas, sentía tanta compasión y podía imaginarme esos ojos de Jesús, ese rostro de Jesús mirando a esas personas y sintiendo tanto dolor y tanta compasión por ellas, que por eso les extendía sus manos y les sanaba, por eso que les extendía su mano y los tocaba. Por eso es que veía el cautiverio incluso espiritual en el que estaban y los liberaba. Qué hermoso poder ver eso en Jesús. Yo me imaginaba todo eso y decía, ¿me hubiera gustado vivir en la época de Jesús? Sí, me hubiera gustado vivir en la época de Jesús solo para ver a Jesús, solo para estar ahí con Jesús, solo para caminar con Jesús. Pero no me hubiera gustado vivir en esa época, porque yo soy medio complicada. Quizás no me gusta mucho la tierra, quizás no me gusta mucho los extremos, ¿sí? Y a todos nos gustan las comodidades, a todos nos gusta estar con aire, nos gusta tener piso en nuestra casa, nos gusta tener todo lindo, todo limpito, ¿sí? Pero Jesús tuvo que caminar y andar en lugares muy pobres y muy feos también, ¿sí? Entonces cuando oraba y pensaba en todo eso, decía pensar que Él, siendo el dueño de todo, siendo el creador de todo, siendo el poderoso, siendo el majestuoso, siendo el rey, siendo el Señor de señores. Sin embargo, Él vino y caminó con sus sandalias y se llenó de tierra y se ensució y transpiró por amor a nosotros, por amor a esas personas. Y meditaba sobre esa situación y decía, Él mismo lo dijo, que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza.
No tenía ni siquiera, yo estaba en mi habitación hablando con él en esa madrugada y yo miraba mi cama y decía, pensar que yo tengo 4 almohadas acá y uso 2 nada más. Y tengo ahí 2 almohadones. ¡Qué bárbaro todo lo que tengo! Soy rica porque tengo 4 almohadas y 2 almohadones. Y Jesús no tenía ni una almohada propia. Porque Jesús iba, quizás se quedaba a dormir en la casa de un amigo, se quedaba a dormir en la casa de algunos parientes de los discípulos, se quedaba por ahí a dormir donde lo agarrara la noche, en el monte, cuando él se apartaba también, muy temprano, y se apartaba a orar, se apartaba a hablar con su Padre. Entonces pensaba en todo eso y nosotros vivimos en un mundo tan materialista, donde todo el tiempo queremos esto, queremos lo otro, queremos comodidades, queremos tantas cosas. Y nuestra vida pasa solamente buscando eso, buscando estar bien, buscando estar cómodos, Y cuando meditaba sobre todo eso, le daba gracias al Señor y decía, Señor, realmente qué impresionante que sos, qué impresionante que sos. Porque nosotros no somos nada, pero sin embargo tú nos amas tanto que fuiste capaz de dejar toda tu comodidad en tu reino allá majestuoso para venir aquí y pasearte entre medio de las personas e ir tocando a los enfermos, tocando a los leprosos, quizás abrazándolos, abrazando a esas personas que no tenían nada. Y nosotros, ¿cuánto hacemos como Jesús? Simplemente nos limitamos a mirar y sentir lástima por el desválido y decir, pobrecitos, y listo, y pasó, y ya está. Y ya nos olvidamos, porque como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Y nos vamos, nos encerramos en nuestra casa con aire y ya nos olvidamos de aquellos que verdaderamente necesitan. Jesús, cuando vivió en esta tierra, iglesia, a todas esas personas a las cuales Él miraba y veía necesidad, Él les suplía esas necesidades. Esas personas que venían incluso y se le acercaban y buscaban algo de Jesús, lo recibían lo que venían a buscar de Jesús. Todo eso pensaba en esa madrugada y me llevó a preparar esta palabra para este día. Y pensaba en todos esos kilómetros que Jesús caminó y nosotros a veces quizás no somos capaces de venir el domingo a la iglesia porque, justo no tengo en qué ir. No conseguí un remis o está muy caro el remis, no me puedo ir caminando a la casa de Dios. No puedo llegar el domingo a alabar el nombre de mi Señor porque vivo lejos y no me voy a exponer de caminar en medio del calor. Pero Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Y podríamos decir, Él vivió en otra época. Sí, vivió en otra época. Pero sin embargo, justamente eligió una época más complicada, donde no había comodidades. ¡Qué bárbaro! En todo eso pensaba yo y decía, Señor, vos hasta la época escogiste una época de pocas comodidades. ¿Cómo no viniste en esta época que hay más comodidades? Te hubieras podido movilizar en auto, en vehículo. Sin embargo, elegiste otra época. Una época donde el Señor no tenía en qué andar y tenía que trasladarse de un lado a otro caminando todo el tiempo. O usando, como en esa ocasión, un burrito para que lo llevara a la ciudad. En eso podemos ver, iglesia, un amor como ninguno, ¿verdad? Un amor como ninguno. Un amor como nadie jamás podría amar. El Señor llenó a cada alma hambrienta con su amor, con su paz, con su perdón, con su bondad, con la sanidad a las dolencias no solamente físicas, sino dolencias emocionales, esas carencias que cada uno de nosotros tenemos, esas necesidades espirituales. Todo eso, perfecto, lo sabemos porque lo hemos leído en la Escritura. Vos lo sabes y lo conoces bien porque lo has leído muchas veces en la palabra. Lo sabes porque quizás has escuchado muchos sermones que hablan sobre esto. Entonces no hay nada nuevo. ¿Qué me está diciendo la pastora? No nos está diciendo nada nuevo. Podría haber traído otra enseñanza porque esa enseñanza ya la conocemos.
Pero yo me pregunto y me preguntaba en esa noche, ¿somos verdaderamente conscientes de todo lo que Jesús fue capaz de hacer por cada uno de nosotros? ¿Somos conscientes, iglesia, de que todo lo que Él hizo estando en esta tierra lo delegó a nosotros? Lo delegó a la iglesia. Lo delegó en primer momento a sus discípulos, los apóstoles. Lo delegó a la iglesia, lo delegó a nosotros. Por lo tanto, lo mismo que Él hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. Pero a veces parece que nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado de la tarea. Nos hemos olvidado lo que el Señor nos viene hablando. Y es por eso que aquí vemos en este relato. Y el Señor me llevaba a leer esta palabra en el libro de Lucas 9. Y ahí el relato es el relato sobre la alimentación de los 5,000. ¿Qué tiene que ver la alimentación de los 5,000? ¿Que acaso el Señor nos manda a alimentar a tantas personas? Pues claro que sí. Pero acá en el 13, cuando los discípulos venían de hacer la tarea, quizás ya estaban cansados de andar de un lado para otro y la gente se agolpaba a escucharlo a Jesús, a recibir los milagros, etcétera, etcétera. Todo lo que el Señor hizo en esa cantidad de personas. Imagínense 5,000 personas que estaban ahí. ¿De cuánto tiempo, cuántas horas? Para escuchar a Jesús, pero también para recibir el alivio que venía de Jesús. Seguramente los discípulos, como lo relata ahí, ya un poco cansados habrán dicho, bueno, ya está, ya pasó, ya terminó el culto, ya terminó la reunión. Ahora Jesús, ocúpate de ya despedir a la gente para que cada uno vuelva a sus lugares. Ya es tarde, ya todos tenemos hambre, todos estamos cansados, queremos descansar, queremos comer. Seguramente los discípulos pensaban en que Jesús también estaría cansado y también tendría que comer algo. Por eso ellos le dicen a él que despida a la gente, despida a esos 5,000 para que cada uno pudiera irse y comer algo. Pero Jesús les contesta algo muy, muy así, que a mí me impactó porque les dice: dadle vosotros de comer. Denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, pero nosotros no tenemos más, no tenemos nada, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. A no ser que nosotros vayamos a comprar alimento para esta multitud, como un imposible, como un imposible. Jesús sabía que los discípulos no tenían nada. Jesús sabía que los discípulos no podrían alimentar a toda esa gente, iglesia. Pero Él igual les dijo, ustedes tienen que darles de comer. El Señor los confrontó con algo, así como nos confronta esta noche a cada uno de nosotros, así como me confrontó a mí cuando hablaba en esa madrugada y me daba esta porción de la Escritura. Un desafío no solamente de fe, sino un desafío de compasión. Nos desafía nuestra fe. Jesús desafió a los discípulos a confiar en Él, a no pensar en lo poco que tenían para alimentar a esa multitud de personas, a no pensar en lo poco que tenían para poder resolver una situación que estaba compleja, sino que los desafió en su fe, a creer en Él. ¿No estoy yo aquí? Jesús les habrá dicho, ¿acaso no estoy con ustedes? ¿Acaso ustedes no tienen que creer en lo que yo soy, en lo que yo puedo hacer? ¿Cuántas veces el Señor nos desafía a cada uno de nosotros? Nosotros podríamos decir, pero Señor, nos estás enviando a dar alimento, nos estás enviando a proveer para una necesidad. Pero nosotros no tenemos elementos, no tenemos dinero, no tenemos recursos, estamos también limitados. ¿Qué nos estás pidiendo? Y el Señor nos desafía una vez más. Yo les estoy pidiendo algo que sé que ustedes pueden hacer. Y no porque ustedes lo pueden hacer por sí mismos, sino que ustedes me tienen a mí, dice el Señor. El Señor quiere que nosotros como seguidores de Jesús, como iglesia,
tengamos la confianza absoluta. Él quería que sus discípulos tuvieran la confianza absoluta en la persona de Jesús. En la persona de Jesús, que podía hacer cosas imposibles, como lo que hizo y cuenta el relato, que fue multiplicar esos peces y esos panes. Pero el Señor también los desafiaba a ser compasivos. Y nos desafía hoy a ser compasivos, porque Jesús delegó su tarea, su labor, su trabajo, su misión, la delegó a nosotros, su iglesia. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde tener fe, confianza en Jesús, de lo que Él es capaz de hacer a través de nosotros o en nosotros, y para que Él nos pueda usar en su reino para hacer todas las cosas que Él quiere hacer. Porque solos no podemos, pero nosotros contamos con Jesús, así como los discípulos contaban con Él. Pero también el Señor nos desafía en nuestra compasión. ¿Cuán compasivos somos? ¿Cuán compasivos somos por las necesidades de los demás? Y no estamos hablando, cuando hablaba con el Señor me hacía entender que esta porción de la palabra no solamente la tomemos en cuestiones materiales, no solamente la tomemos en cuestiones de ayuda social o de darle al necesitado un pedazo de pan para suplir o saciar una necesidad de hambre en ese momento, sino que también el Señor me hacía comprender a través de esta palabra de que nosotros como iglesia nos alimentamos para poder dar. Porque acá la clave es que nosotros, al haber recibido el mandato de Jesús, que Él nos delegó la tarea de Él para que nosotros como iglesia la hiciéramos, nosotros tenemos que hacer qué cosa, lo que Él hizo. Pero Él nos delega esa tarea y esa responsabilidad para que nosotros no solamente suplamos lo material, sino que también suplamos todo lo demás. Y es por eso que nosotros primero tenemos que alimentarnos, porque si nosotros no nos alimentamos, no podemos dar alimento. No podemos dar nada si no tenemos nada. No podemos dar amor si no tenemos amor. No podemos dar misericordia, tener misericordia si no tenemos misericordia. No podemos ser compasivos si no hay compasión en nosotros. Si no hay caridad en nosotros, no podemos dar caridad ni hacer caridad. El Señor me hablaba a través de esta palabra también, iglesia, para todos nosotros, que de aquello que nosotros nos alimentamos es lo que nosotros vamos a poder dar. Por eso es que Él nos da este mandato: denles ustedes de comer. Iglesia, nosotros estamos desafiados en este tiempo. Ustedes, y el Señor me mostraba en ese momento de estar orando y de estar meditando en la palabra, me mostraba la iglesia, me mostraba el pueblo de Dios. Y me decía, del pueblo de Dios, el pueblo de Dios, podríamos decir, representa esa multitud que venía por necesidades a mí, dice el Señor. Pero el pueblo de Dios hoy, este pueblo, porque yo no voy a hablar de otro rebaño, voy a hablar del rebaño este rebaño de Dios, ya no se puede considerar la multitud. Ya no te puedes considerar esa multitud necesitada que venía a buscar saciarse de Jesús. Vos ya te tienes que considerar discípulo de Jesús, seguidor de Jesús. Ya sos iglesia, por lo tanto la multitud es otra. La multitud es otra. Vos ya te has alimentado del Señor. Ya has venido al Señor. Te alimentás de la palabra. Te alimentás cada domingo de la enseñanza. Estás comiendo el alimento espiritual cada domingo. ¿Para qué lo estás comiendo? ¿Para engordar y quedarte gordito en tu lugar? Pues no.
Porque si no, serías esa multitud que solamente busca llenarse, saciarse, buscarlo a Jesús solamente para llenar un vacío que tiene, de una necesidad de comer algo de parte de Jesús. Pero y quedarse ahí y al otro día otra vez tener hambre y volver a buscarlo para que les dé el pan. El pan de vida es Cristo. Amén. Nosotros comemos pan de vida. Vos te alimentas en tu casa de la palabra de Dios, me imagino. Te alimentas de la palabra de Dios en cada vez que nos reunimos a aprender la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos estar bien nutridos en la palabra, para que bien nutridos seamos como los discípulos de Jesús, como los apóstoles de Jesús, ya bien nutridos, porque Jesús los nutrió bien en ese discipulado que hicieron con Él. Los nutrió bien para que estando bien nutridos, ellos tomaran la antorcha de Jesús y tomaran la responsabilidad que Jesús les dejó antes de partir, antes de irse a preparar lugar para nosotros. Les dejó la misión, les dejó la tarea. No se quedaron ahí sentados de brazos cruzados. No se quedaron esos discípulos y dijeron, uy, ahora se fue el maestro, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a tener que cambiarnos de iglesia, a ver si encontramos otro maestro que nos siga alimentando. No sé, vamos a tener que ir a buscar a alguien que nos siga guiando porque nuestro maestro ya se fue y no podemos hacer nada. A veces la iglesia procede como la multitud que siempre quiere saciar sus necesidades, pero no está haciendo la tarea que Jesús le encomendó. Y esa tarea es para el discípulo. Esa tarea es para aquel que ya ha sido alimentado. Y esto no significa que no vas a seguir alimentándote de lo espiritual. Claro que te tienes que seguir alimentando, pero de lo que vos te alimentas no para engordar y quedarte gordito, sino para dar. Si el Señor te bendice materialmente, es para que vos des. Si el Señor te bendice con salud, es para que vos también hagas algo de servicio en la obra. Si el Señor te bendice con un talento, es para que lo uses para la gloria de Dios. Si el Señor te bendice con dones, es para que vos lo uses en la obra de Dios. Porque si no, no podemos seguir siempre siendo la multitud, iglesia. Dios nos delegó la tarea. Es por eso que Él claramente nos dice, sean ustedes los que les den de comer. Vayan ustedes, denles ustedes de comer. Hay personas que conozco, cristianas, que viven tomando talleres, que viven capacitándose, que viven haciendo curso de aquí, curso de allá, leyendo un libro, leyendo el otro libro. ¿Para qué? No sé, porque lo tienen ahí guardado. Y están gordos de enseñanza, pero no hacen nada con eso. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? No. Porque si tienes la capacidad de estudio, la capacidad de prepararte, la capacidad de saber más, de tener más conocimiento de la palabra, dalo, entregalo. Capacita a otro, forma a otras personas, discipula. Esa es la tarea de la iglesia, porque si no nos sirve de nada. No podemos seguir siendo siempre la multitud. La multitud que busca al Señor en muchas ocasiones por los peces y el pan, sino que tenemos que transformarnos. Porque ya somos iglesia. Y al ser iglesia, el Señor nos va a pedir cuenta. Y nos va a decir, iglesia, ¿dónde estuviste? Porque sí había una multitud allá afuera que les estaba esperando.
Sí había personas afuera que necesitaban recibir el alimento espiritual. Sí había personas afuera que necesitaban recibir una palabra, un consejo, un consuelo, un abrazo, una oración, un pan, un par de zapatillas, un vestido, un pantalón. Sí hay personas afuera, iglesia. Nosotros somos los que tenemos que darle de comer, y no solo lo material, sino todo lo demás. Si nosotros pudiéramos trasladarnos, aunque sea con nuestra mente. Los niños tienen mucha imaginación, y es bueno volver a ser como niños para que podamos imaginar todas las cosas que ellos se imaginan. Porque un niño es capaz de estar en un lugar aunque no esté. Y eso es por la imaginación. Y la imaginación abre puertas a otras realidades. Hay muchas personas que a veces usan la imaginación también en situaciones de dolor. A veces porque viven vidas donde sufren mucho, y a veces su imaginación los lleva a trasladarse a un lugar agradable. Y en esto, en cuanto a la imaginación, me refiero que lindo sería que podamos imaginarnos cuando oramos. Si no tenés el don de recibir de parte de Dios visión o a veces sueños, que hay personas que sí lo tienen, pero hay otros que no. Por lo menos imagínate la época de Jesús, y Jesús ahí caminando en medio de tanta gente enferma. ¿Alguna vez te ha tocado caminar en medio de mucha gente tirada en el piso, enferma, con diferentes enfermedades? Yo creo que aquí no lo hemos visto. Quizás lo has visto en la pandemia en el hospital. Quizás lo viste en algún momento en la pandemia en algún lugar que has ido. Pero acá no se ve tanto eso. Quizás de vez en cuando vas a ver a una persona que no puede caminar, que está, qué sé yo, en el banco o en alguna plaza. Es muy poco lo que podemos ver en realidad en cuanto a necesidades de esa clase. Pero ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos ver todo lo que Jesús vivenció? Él continuamente se tropezaba con inválidos, se tropezaba con ciegos, se tropezaba con leprosos, imagínense esos endemoniados en los sepulcros, endemoniados que vivían en los sepulcros. ¿Qué pasa si vos vas un día al cementerio porque querés limpiar la tumba de un pariente y te encontrás con un endemoniado? ¿Vas a salir corriendo? Apuesto que vas a salir corriendo. ¿O vas a quedarte a hacer la tarea de Jesús? ¿Qué harías en esa situación, iglesia? Yo me imaginaba y pensaba en todo esto y decía, ¿estamos preparados? ¿Estamos nutridos lo suficiente? ¿Nutridos en todos los aspectos? ¿Nutridos en la palabra? ¿Nutridos en la oración? ¿Nutridos en la guerra espiritual? ¿Nutridos en el Espíritu de Dios en nosotros para poder hacer la tarea que Dios nos delegó? Si nosotros primero no nos alimentamos bien, si no confiamos, si dudamos del poder del Espíritu Santo que Dios nos dejó a cada uno de nosotros, si no creemos, si no obedecemos, si no practicamos la palabra de Dios y por lo tanto no actuamos como iglesia, entonces es en vano todo lo que hacemos. De venir cada domingo, cada martes, sentarnos y escuchar y nada más. Hermanos, vendrán tiempos donde habrá manifestaciones de personas con muchas necesidades. Recuerda esto, habrá tiempo, viene un tiempo donde va a haber manifestaciones de personas con necesidades de toda clase. Y Dios necesita una iglesia preparada.
Dios necesita una iglesia que actúe en medio de la multitud que está en la oscuridad. Dios necesita una iglesia bien nutrida. Ya es tiempo que seas un verdadero discípulo de Jesús y dejes de ser y actuar como la multitud. Un discípulo no va a estorbar la tarea del maestro. Un discípulo va a ayudarle al maestro. Un discípulo del Señor va a actuar conforme a las instrucciones del maestro. Un discípulo no le va a poner palos en la rueda al maestro. Debemos aprender a ser discípulos. Ahora mi pregunta es, ¿quieres verdaderamente ser discípulo? ¿Quieres verdaderamente ser la iglesia del Señor? Para que el Señor pueda usar tu vida. Para que el Señor pueda usar tu vida para que actúes en medio de la multitud. ¿Quieres serlo o no quieres serlo? Porque el Señor te está llamando. El Señor ya no quiere, ya no te ve como parte de la multitud. Porque ya hace tiempo que vienes a su casa, ya hace tiempo que te alimentas de la palabra, ya hace tiempo que te has bautizado, ya hace tiempo que estás aquí comiendo la comida espiritual. Por lo tanto, ya es tiempo que te levantes y digas, me voy a quitar la comodidad y voy a comenzar a ser un verdadero seguidor de Jesús. Para llevar a otros el mensaje, porque esa es la tarea principal de la iglesia. Si la iglesia no cumple la tarea principal, va a morir. Es por eso que muchas congregaciones mueren en este tiempo. Muchas congregaciones están muertas espiritualmente, y eso es lo que más le agrada al enemigo. Al enemigo le agrada. Pero el Señor te está llamando a que cumplas tu misión, tu función, desde el lugar que te corresponda, desde el lugar que Dios te permita, porque es un privilegio servir a Dios en el lugar que Él nos permite hacerlo, pero que lo podamos hacer bien. No que lo hagamos a media, sino que lo hagamos bien, que lo hagamos con verdadera entrega, que lo hagamos con verdadera pasión por el Señor, que lo hagamos con verdadero amor, que lo hagamos motivados por el amor tan grande que Jesús nos dio a nosotros. Por el amor tan grande que Jesús demostró tener a esta humanidad caída. Por eso debemos actuar. Por eso debemos actuar. Por el amor que Él nos tiene. ¿Acaso el amor de Jesús no lo vale? Por eso Él les dijo a sus discípulos. Seguramente el Señor en su interior pensó, ¿cómo los van a despedir? Yo entiendo que mis discípulos no tienen los recursos suficientes para tanta gente, pero deberían confiar en mí. El Señor sabe que no tenemos los recursos suficientes. Yo le decía al Señor, con el trabajo de las cajitas que hacemos cada año, le decía, Señor, aunque sea este año 30 cajitas, quiero entregar. 30 cajas no son nada. 30 cajas no son nada. Pero aunque sean 30 cajitas, quiero entregar. Quizás estoy limitándome en la fe, porque el Señor me dice, confía en mí, confía en mí. Solos nada podemos hacer, pero Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, podemos hacer lo imposible, pero Él quiere una iglesia activa. Él no quiere oidores solamente. Él quiere hacedores de su palabra, iglesia. Yo te pido en el nombre de Jesús que recuerdes esta palabra. Recuerda, desafíate a vos mismo, a vos misma. Y dite en tu corazón todos los días desde que te levantes, yo ya no quiero ser la multitud.
Porque yo soy iglesia y yo tengo que cumplir una misión. Yo tengo que cumplir una función. Y esa función es que yo lleve el mensaje. Esa función es que si yo ya me nutrí, yo tengo que nutrir a otro. Si yo ya sé orar, tengo que orar por otro. Si ya me han orado tantas veces por mí, ya no voy a andar pidiendo que oren por mi salud. ¿Por qué? Si yo misma puedo orar por mi salud. Tengo que ir y orar por otro enfermo. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. Todos los días oramos por toda la iglesia. Todos los días oramos por toda la iglesia. Entonces quédate tranquilo, porque siempre va a haber alguien que está orando por vos. Pero vos hacé tu parte. Orá por otro. No pidas oración. Andá y orá por otro que lo necesita. Orá por una persona que no sabe orar. Orá por un enfermo que no tiene ni idea de las cosas de Dios. Visita a una persona que no conoce a Dios. Visita ese pariente que no ves hace mucho. Visítalo, visita a ese enfermo. A veces como iglesia demandamos y que no me visitan y que no esto y que no aquello. Pero si nos vemos aquí los domingos, sí es bueno compartir y sigamos compartiendo. Pero ya basta de evangelizarnos entre nosotros. Vayamos a buscar a las almas perdidas que están afuera. ¿Cuánto tiempo más vamos a perder entre nosotros? Y que las mismas personas dando el mismo problema, el mismo trabajo, se soluciona un día y a la semana siguiente aparece el mismo problema. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Ya tenemos que hacer la tarea, porque Dios nos está demandando y Dios nos está diciendo, son ustedes los que deben salir y darle de comer a la multitud. Son ustedes los que deben salir y orar por los enfermos. Son ustedes los que deben salir y predicar mi mensaje de salvación. Son ustedes los que deben salir y llevarle pan al hambriento. Son ustedes los que deben salir. Iglesia, somos la iglesia del Señor. Somos los que debemos hacer la tarea para que los nuevitos, los recién bautizados, los que están viniendo hace pocas veces a la iglesia, puedan ver el ejemplo de los demás y digan, yo también me voy a sumar, yo también ya quiero ser discípulo, yo también ya quiero cumplir la tarea que el Señor le ha dado al resto. Yo también, porque yo ya vine 3 veces, 4 veces a la iglesia. Yo también voy a comenzar a alimentarme más, a aprender más, para dar más. El Señor nos pide que demos nosotros en tu lugar de trabajo, en tu escuela, en tu círculo de amistades, en tu vecindario, quizás en tu barrio. Quizás tenés una vecina que no es muy amable, pero la podés conquistar a través del Señor. Hay tantas maneras, iglesia. No tenemos mucho, quizás no tenés mucho, quizás no podés ayudar a mucha gente, pero podés ayudar a uno. Quizás cuando veas una necesidad, podés ir y ayudar a esa persona que necesita y el Señor te lo va a recompensar, porque todo lo que hacemos en lo secreto, el Señor lo recompensa en público. Amén. Ponete de pie, iglesia.